94.8. Bien, seguimos este tiempo de radio. Vamos a entrar con la entrevista del día. Lo vamos a hacer con el concejal de Primero Canarias. No sé si está bien dicho. Samuel Enrique Quintana, buenos días. ¿Está bien dicho concejal de Primero Canarias o tengo que decir concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? Como diría el Evangelio, por mis hechos me conocerán. Como quieras, Diego. Yo ahora represento... Lo digo porque en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Primero Canarias. No, figuramos como Nueva Canarias Frente Amplio porque nos presentamos en una coalición electoral. Pero bueno, todo el mundo sabe que ya no formo parte de Nueva Canarias y estoy en el proyecto de municipalistas Primero Canarias. Pero por mis hechos me conocerán y yo creo que la gente... No sé usted tampoco apocalipsis. No, al contrario. Madre mía, cómo empezamos la entrevista. Pero bueno, concejal de San Bartolomé de Tirajana y además responsable, secretario de organización de Primero Canarias. Así es. Se ha echado en la espalda un cargo en la organización importante. Para nada, al contrario, por primera vez San Bartolomé de Tirajana ostenta un puesto de tanta representación en la organización a nivel autonómico. Y digo San Bartolomé de Tirajana porque la fortaleza no está en que yo sea el secretario de organización, está en el grupo de hombres y mujeres que me respalda, en la capacidad que tenemos en nuestra asamblea de convocar cada vez que hay una reunión a 100 o 200 personas, y yo creo que es más que merecido ese puesto. En cuanto a la carga, pues sarna con gusto no pica, ¿no? Tú me conoces bien, prefiero estar ocupado, prefiero estar Pero a usted le gusta la política, trabajando, y además me gusta la política, porque yo creo que la política es un tema de vocación y tiene que gustarte, y a mí me apasiona este trabajo. Hay que me dice que está llevando usted de la mano a los candidatos de Primero Canarias, en este caso al presidente Óscar Hernández y a Teodoro Sosa, que Teodoro Sosa yo no sé al final, porque no han dicho ustedes de qué vais, me imagino que será el candidato al Cabildo, entiendo. Teodoro Sosa puede estar donde él quiera. Sí, esa fue la respuesta que me dio la otra vez. Pero no tengo ninguna duda, y cada día tengo menos dudas, y además es lo que recibo de los hombres y mujeres de la isla de Gran Canaria. Evidentemente, yo creo que Teo debería ser el candidato al Cabildo de Gran Canaria, pero podría ser un fantástico candidato al Congreso de los Diputados, podría ser, y nos lo repiten constantemente cuando visitamos Las Palmas de Gran Canaria, un excelente alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Pero yo entiendo que la organización, que Primero Canarias tiene que consolidarse en la isla de Gran Canaria, y que Teo sería y será un presidente excepcional para la isla de Gran Canaria. Y estoy a lo que ellos manden. Es un placer trabajar con Óscar, es un placer trabajar con Teo, por gente que confía en el trabajo que haces, que te deja trabajar, que cumple, que te da respuesta, y así es un placer. Pero es un placer trabajar también con Valeria, con Vanessa, la alcaldesa de Ingenio, con cualquiera de los compañeros y compañeras de la organización, porque si algo ha caracterizado a esta organización desde los inicios hasta este momento es la unidad que hemos mantenido en cuanto a la necesidad de este proyecto y de que este proyecto salga hacia adelante. Pero no caen ustedes un poco en eso de intentar abarcar tanto, pues no solo se está generando aquí Primero Canarias, se está conformando aquí en todos los puntos de la geografía de Gran Canaria, sino que han salido ustedes, están en Fuerteventura, en Lanzarote, están intentando también, no sé, si crecer más allá de la provincia de Las Palmas. Nuestras visitas a las islas no es con el interés de crecer en las otras islas, y así lo hemos manifestado claramente. Nosotros no tenemos la intención de implantarnos en Lanzarote o la intención de implantarnos en Fuerteventura o en la isla del Hierro. Sí que es verdad que lo decía ayer Óscar en una entrevista en un medio que precede a este programa tuyo, que Primero Canarias puede servir de paraguas o de enlace para aquellas organizaciones de obediencia canaria o unidad nacionalista que en el pasado, por motivos personales, por motivos políticos, han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Nosotros podemos servir de nexo de unión, pero no es nuestra intención implantarnos en las otras islas. Sí que es nuestra intención, porque es además una demanda de la sociedad civil, de la sociedad empresarial, que cada día la gente nos repite en la calle, de la necesidad de que exista una unidad de los partidos canarios para presentarnos en Madrid. Lo vemos todos los días, la fuerza que tienen los partidos catalanes, la fuerza que tienen los partidos vascos, los partidos gallegos, cuando tienen una unidad de acción en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Durante los últimos 20 años eso no ha sido posible, por temas personales, por egos, por orgullos. Yo creo que nosotros estamos siendo capaces de coser costuras que en el pasado no eran posibles, porque es además lo que nos pide la ciudadanía y nos sentimos ya no en una necesidad, en una obligación. Y copio las palabras del hace 15 días de Narváez Quintero, de la Asamblea Reña Independiente. Es una obligación que nos pongamos de acuerdo para defender los intereses de los hombres y mujeres de esta tierra y para frenar también la entrada de la ultraderecha en las instituciones canarias. Donde único no ha entrado la ultraderecha a condicionar gobierno o a formar parte de los gobiernos, donde los partidos nacionalistas tienen implantación y tienen una marca y una fuerza propia. El País Vasco, el PNV o Bildu, Sí. en Cataluña o en Galicia. Por tanto, no podemos renunciar a ello. Y yo anticipo también, porque este debate ha surgido estos días, yo creo que es necesario también que esa unidad se lleve a aquellos espacios donde la ultraderecha pueda condicionar los gobiernos. Y yo lanzo la pregunta, ¿qué es mejor, un gobierno de partidos de unidad nacionalista o que vos condiciones los gobiernos de las islas? Pues yo lo tengo claro. Y se trata de eso, de sentarse, de dialogar, de tratar de llegar a acuerdos, de tratar de llegar a consensos en aquellos espacios en los que se pueda. Pero yo creo que nadie tiene ninguna duda de que al Parlamento español, al Congreso del Estado, tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo. No sabemos cuándo habrá elecciones, porque lo que decida Pedro Sánchez muy tarde, es una incertidumbre. 23 de mayo de Lo que estamos 2027. haciendo nosotros con esta mesa de unidad, que además fue un mandato del Congreso Constituyente de Municipalistas Primero Canarias, es iniciar ese proceso con antelación. Para que no suceda como ha sucedido en el pasado, que convocan elecciones y después cuando nos sentamos a tratar de buscar esa confluencia. Nosotros creemos que hay que hacer un trabajo previo, que es tedioso, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas a explicarlo, pero que no es solo una primera ronda de contactos. Nuestra intención es hacer una segunda ronda de contactos en la que los sentemos a todos, porque, insistimos, es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa, y nos une la defensa del interés de los canarios y las canarias. Pero permíteme, Samuel, porque parece que estáis haciéndole un poco el juego entre comillas, lo del juego o el trabajo a Coalición Canaria, en el sentido de que hay muchas fracciones, hay muchos partidos pequeños que no tienen proyección a nivel regional ni a nivel nacional y que, bueno, que son votos que se pierden, efectivamente, y que no comulgan con la política de Coalición Canaria. Sin embargo, creo, o he entendido, que algunos sí comulgan precisamente con los principios que plantea primero Canarias. Eso es una posibilidad de un poco lo que estás diciendo, de sumar en ese grupo de obediencia canaria o grupo de fuerza para tener una mayor representatividad precisamente en el Parlamento Nacional. Si el 70% de los votos de ámbito local se traspasasen a las elecciones al Estado español, tendríamos un grupo propio en Madrid. Eso es lo que estamos haciendo. Tratar de unir lo que algunos en el pasado rompieron, algunos incluido Coalición Canaria, porque también tiene que hacer un periodo de reflexión la propia Coalición Canaria, no me corresponde a mí, de por qué ha sucedido ese fraccionamiento en islas como Lanzarote o Fuerteventura. Pero si nosotros podemos servir de puente o de unión para unir todos esos partidos de obediencia canario, todos esos partidos de unidad canaria, incluido la propia Nueva Canaria, Canaria, muy lejos queda eso. para hacer una unidad de acción, para tener un grupo propio en Madrid, para defender los derechos y los intereses de los canarios y las canarias en Madrid, y para frenar la entrada de la ultraderecha en las instituciones canarias, en nuestros ayuntamientos, en nuestros cabildos y en el gobierno del Estado. Bendito esfuerzo. No se trata de hacerle el trabajo a nadie, se trata de hacer el trabajo a los canarios y a las canarias, en el sentido que nos demandan, porque lo vemos, Diego, cuando vamos a Lanzarote, cuando vamos a Fuerteventura o cuando escuchas manifestaciones de sectores que nunca se habían manifestado en defensa de la unidad canaria, porque entienden que es fundamental. Y si no, simplemente hay que ver que el señor Junqueras se reúne con Pedro Sánchez sin tener ningún tipo de representación en ninguna institución política y consigue 5.000 millones de euros para Cataluña. Oye, ¿por qué tenemos que nosotros estar mendigando acuerdos o derechos que ya están firmados en la Agenda Canaria por medio de un decreto? Cuando si tuviésemos fuerza en Madrid, ¿alguien tiene alguna duda? Que estuviésemos peleando por la financiación del transporte, que estuviésemos peleando y tener que esperar a que exista una sentencia del tribunal
supremo para el traslado de los menores migrantes de Canarias? Pues no, evidentemente no. Pues por eso por lo que estamos trabajando. ¿Existen ya acuerdos con Coalición Canaria? En ningún caso. Lo digo porque todavía no habéis certificado esa firma esos acuerdos. Sí, se ha habido reuniones. Otro día Óscar Hernández estuvo con el presidente del gobierno, con Fernando Clavijo. Le planteó una serie de postulamientos precisamente de Primero Canarias, que fueron aceptados de buena gana por parte del presidente, pero no hay todavía una posición conjunta o un acuerdo ya firmado en firme, como por ejemplo el que ha hecho Unidos por Gran Canaria, que se les ha adelantado en la jugada. O así cuanto menos lo han vendido ellos, de que se les ha adelantado la jugada en el sentido de que han entrado primero ellos en esa coalición que se pretende de cara a unas futuras elecciones generales más tarde que pronto. Pronto, al ritmo que vamos y visto lo visto, pues parece que no... No existe ningún acuerdo. De hecho, Coalición participa como cualquier otra organización en las mesas de unidad. Existe la intención, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, de que es fundamental de que haya unidad de acción para presentarnos al Congreso y al Senado, perdón, y luego el camino que se vaya haciendo, pues se irá viendo en el camino. Como bien dice un amigo mío, vísteme despacio que tengo prisa. Yo creo que Municipalistas Primero Canarias no nació con esa intención. No vamos, y lo vuelvo a aclarar para que no quede ninguna duda, a acabar en Coalición Canaria. Nosotros somos una marca que tenemos nuestra identidad propia, nuestra manera de entender la política propia, que tiene una historia, que tiene un bagaje en todos los municipios de la isla de Gran Canaria, lo cual no quiere decir que vayamos a renunciar a llegar a acuerdos en aquellos espacios, ni que cerremos puertas a llegar a acuerdos en algunos espacios en los que sea necesario, siempre para defender el interés de los vecinos y vecinas y de los canarios y las Canarias. Sin embargo, ya nos refería en la última entrevista con Alejandro Marichal que se había habido encuentros en este caso con Primero Canarias, aquí en San Bartolomé de Tirajana, o sea, se ha reunido contigo. Sí, mantengo muy buena relación con Alejandro, yo creo que a nadie se le esconde. Y lo he manifestado en otras entrevistas. San Bartolomé de Tirajana necesita un meneo que no lo conozca, ni la madre que lo parió, con todo el respeto y el amor a las madres. Yo creo que los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana no nos sentimos orgullosos de vivir en este municipio. El abandono, la suciedad de nuestros parques infantiles, ver como las farolas pues en su mayoría están apagadas, la nefasta gestión en el área de deportes, lo que va a pasar con nuestro litoral, es decir, no nos sentimos orgullosos. Nosotros desde Primero Canarias entendemos que la situación política tal y como está hace muy complicado el llegar a mayoría, por no decir imposible. Y yo abogo por ponernos de acuerdo con aquellos que son más cercanos a mi generación, que tenemos una visión parecida o similar de lo que queremos para el municipio. ¿Quiere decir esto que tengamos algún acuerdo cerrado con alguna otra organización? No. Pero sí quiere decir esto que es fundamental llegar a acuerdos y llegar a consenso. Si me preguntan, ¿con quién te sería más fácil llegar a un acuerdo de los que están a día de hoy en el panorama político en San Bartolomé de Tirajana? Marco Aurelio Pérez, Concepción Narváez, Alejandro Marichal, pues sin ninguna duda con Alejandro Marichal, porque tenemos una misma manera de ver o parecida de ver la política y somos dos personas que hemos pasado ya por un proceso que nos ha dado una experiencia, que nos ha dado un bagaje, que reconocemos ambos que hemos cometido errores en el pasado y que entendemos que si somos capaces de ponernos de acuerdo en un documento podemos transformar San Bartolomé de Tirajana. ¿Quiere decir esto que nos vayamos a presentar de manera conjunta con Coalición Canaria? No. ¿Quiere decir esto que exploraremos la posibilidad de generar una plataforma para que defienda un documento que mejore nuestro municipio? Pues podemos explorar esa posibilidad. Pero esta no va a ser una decisión de Samuel Enríquez Quintana. No va a ser una decisión de los concejales y concejalas de Primero Canarias, que en su mayoría piensan Samuel lo mejor mismo que yo, que cada municipio tiene una idiosincrasia y una forma de entender los estamos acuerdos, ahora en un proceso de desarrollo, de terminar de conformar los órganos municipales de Municipalistas Primero Canarias y San Bartolomé de Tirajana, y evidentemente este debate, esa pregunta que tú me haces, pues la traeremos a la Ejecutiva y al Consejo local, pero yo creo, insisto, que es fundamental que en torno a un documento de 15 o 20 asuntos seamos capaces, los hombres y mujeres de una misma generación, que tenemos una misma manera de entender la política, una misma manera de entender la forma de trabajar, nos pongamos de acuerdo. Porque si no, me dice la experiencia y me dice
es lo que uno tipa que este municipio no va a salir adelante en los próximos años. O sea, me refiere que todavía no hay un acuerdo con Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. No hay un acuerdo con Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. Yo, y tú lo sabes bien, me suelo sentar con todo el mundo porque me suelo llevar bien con todo el mundo. Si hubiese un acuerdo con Coalición Canaria, pues no estaríamos discrepando en el modelo de gestión de las playas, por ejemplo. Y ellos mantienen una postura y yo mantengo una postura distinta. Que podemos llegar a un consenso en el futuro con otras organizaciones, que San Bartolomé de Tirajana requiere de un acuerdo estructural que transforme este municipio, sin ninguna duda. Que será más fácil hacerlo con aquellos que pensamos igual, que trabajamos igual y que tenemos una manera similar de ver la vida y de ver la política, pues sin ninguna duda. Que yo estoy más cercano a los posicionamientos y la experiencia hace que eso sea así, de la gente de Coalición Canaria, de Alejandro Marichal y de su grupo de trabajo, a otros, pues evidentemente sí. Pero que eso va a ser un proceso de debate que debatamos y que hablemos en nuestra ejecutiva, en Primero Canarias, en nuestro consejo local, y que ahí se tomará la decisión. Pues eso es lo primero y lo que tiene que ir por delante. La mía es una opinión. Nosotros somos 200 militantes en Primero Canarias, en San Bartolomé de Tirajana, y ahí se debatirá, y ahí se hablará, y se tomará la decisión que sea mejor, no para Samuel o no para los concejales y concejalas de nuestra organización o para nuestros militantes, sino la mejor decisión que sea para los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana. Pero usted conoce la política perfectamente. Yo le pregunto a Samuel Enríquez Quintana. ¿Lo ve con buenos ojos un pacto conjunto de cara a las próximas elecciones del 23 de mayo de 2027, Coalición Canaria, Primero Canaria? Yo veo necesario llegar a un acuerdo y llegar a un consenso sin que nadie se coma a nadie, desde el respeto a las organizaciones, porque, insisto, los que han gobernado en los últimos 30 años este ayuntamiento, y en su mayoría de esos 30, 16, Marco Aurelio Pérez Sánchez y otros tantos, el Partido Socialista, a los hechos me remito, han sido incapaces de transformar la realidad de este municipio. Sin embargo, hay una nueva generación que cuando hemos gestionado y cuando hemos gobernado hemos puesto nuestra imprenta y hemos tratado de transformar a pesar de las dificultades. Si esas dos formas de entender la política, que en algunas cosas son dispares o son distintas, son capaces de llegar a un acuerdo en un consenso de un documento que, por ejemplo, recoja que es imperioso que se apruebe el plan general o que se inicie la tramitación del plan general en San Bartolomé de Tirajana porque es fundamental para generar suelo, para construir viviendas, que entienda que los servicios públicos son determinantes, que tenemos que ser capaces, pues como hacen otros ayuntamientos, de que no se perpetúen los bombillos fundidos, de que los parques infantiles no tengan y presenten un estado lamentable, que se recojan ese documento, que hay que actuar en cuanto a los centros comerciales que son un punto negro en nuestro municipio. Si en torno a ese documento somos capaces de ponernos de acuerdo, va a ser más fácil ponerse de acuerdo con Alejandro Marichal que con el resto, porque el resto de la experiencia nos dice que no han sido capaces de transformar la realidad de nuestro ayuntamiento. A mí me hace gracia escuchar a Marco Aurelio Pérez decir que va a transformar, que va a cambiar, pero si usted lleva 30 años gobernando este municipio ha sido incapaz de hacerlo, y me hace la misma gracia escuchar al Partido Socialista defender un modelo de gestión, las hamacas y sombrillas, cuando saben que ellos son los responsables de que se paralizase un modelo y de que esa situación estuviese normalizada. Insisto, ¿hay acuerdo? No. ¿Hay posibilidad de llegar a acuerdo? Sí. Si hubiese un entendimiento, ¿sería más fácil con esta parte? Pues evidentemente. Pero que no va a desaparecer la marca de Primero Canarias. Que no vamos a acabar en ninguna organización. Que seguiremos manteniendo nuestra idiosincrasia, nuestra manera de entender política. Y si eso se llama una plataforma o llámelo como quiera, pues existe esa posibilidad. Que yo creo que es una obligación para transformar San Bartolomé de Tirajana, que es una obligación para evitar que la ultraderecha entre también en San Bartolomé de Tirajana, y es una obligación para acabar con esos gobiernos Frankenstein en los que se llegan a acuerdos y consensos por el interés individual antes que por el interés colectivo. La verdad que tienen ustedes un trabajo ahí tremendo por hacer todavía, porque bueno, estamos a un año, o un poco más de un año, pero el tiempo vuela, y en política usted sabe que los tiempos son muy cortos y necesarios aprovecharlos en todo momento. Ahora entramos en la política de lo que acaba de comentar en el tema de playas, en la disparidad en la forma de entender cuál es un modelo que mejor se quiere, por ejemplo, en las playas o en otras cuestiones, pero sí por concluir.
juntos pero no revueltos, separados. Vísteme despacio, que tengo prisa. Se irá viendo con el andar de la perrita. De la perrita. Yo creo que he sido bastante claro en cuanto a las preferencias, en cuanto a las necesidades, no mías, sino de San Bartolomé de Tirajana. Y además, por lo que yo respiro en la calle, y estoy bastante en ella, es un clamor ciudadano, la necesidad de que nos pongamos de acuerdo por el bien de este municipio. La gente está harta de enfrentamientos, la gente está harta y desanimada con lo que está sucediendo en nuestro municipio, que ve que no termina de avanzar, que mira hacia municipios vecinos que transforman la realidad del día a día y miran a San Bartolomé de Tirajana y lo que se encuentran pues es lo que hablábamos, ¿no? Unas instalaciones deportivas que presentan un estado lamentable, los parques y jardines, a pesar de que el alcalde diga que van a transformarlos en un estado lamentable, la limpieza y la seguridad, el alumbrado, esas cosas básicas. Son las que le preocupan al ciudadano y que no entiende muchas veces el político. Comparto esta reflexión que está haciendo, pero vamos a entrar ahora precisamente en política municipal. Refería a la última entrevista que le hacía Alejandro Marichal que el secretario les impidió en el gobierno anterior, cuando estuvo usted gobernando con el Partido Socialista, precisamente municipalizar el servicio de hamacas. ¿Eso es correcto? Bueno, yo creo que el servicio está municipalizado. Iniciamos un proceso, recuerda, y lo hago de manera muy resumida, pandemia, cese del servicio en las playas, intentamos reactivar el servicio y en aquel momento por la intervención municipal no se nos permitió. En ese momento, ante la necesidad urgente de que las hamacas y sombrillas estuviesen en nuestra playa, pues optamos por la vía de la municipalización. Se creó una comisión de estudio, se llevó a pleno el informe de la comisión de estudio y luego un posterior encargo. Y ahí la intervención municipal, en un pleno que si no recuerdo mal fue el 16 de diciembre de 2022, paralizó ese documento o creyó oportuno dejarlo sobre la mesa. Fundamentalmente por dos aspectos. Uno, la sociedad municipal no tenía dentro de sus funciones la de gestión de este tipo de servicios y el más importante y el de más relevancia es que la ley de estabilidad presupuestaria no permitía ampliar la plantilla que vincula con la plantilla municipal pues en un 100% del personal. Ante esa situación se incorpora un nuevo secretario al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, nos permite reactivar el servicio porque existía un vínculo ya que el Ayuntamiento estaba abonando la parte que le correspondía de los ERTE y en ese momento una vez se inicia el servicio pues lo que hacemos es optar por el camino de una prestación de servicios. La recaudación seguiría siendo e iría yendo a las arcas municipales y el personal gestionado por una empresa privada. Eso fue en enero del año 2023. ¿Cómo sigue siendo esto? Como sigue siendo hasta la actualidad. En noviembre de ese mismo año terminamos la documentación técnica y administrativa y justo antes de ir a Fitur se publica en la plataforma de contratación del Estado esa licitación. Esa publicación fue un error porque tenía que haber sido el pleno, porque la cantidad excedía de los 6 millones, el que iniciase ese expediente de contratación. En aquel momento, y lo digo abiertamente y claro, y si no es así que vengan y lo digan, el Partido Socialista, que era quien lideraba el gobierno, que era quien tenía la alcaldía, paralizó ese proceso, porque venían a decir que la otra parte del gobierno estaba privatizando el servicio. Para nada, insisto, los ingresos seguían siendo públicos y el personal de gestión privada. De aquellos polvos estos lodos. Si en aquel momento no se llega a tomar la decisión por parte del Partido Socialista de paralizar ese expediente, yo creo que eso a nadie le cabe ninguna duda, hoy no estaríamos hablando de esta situación. Hoy nos hubiésemos encontrado con un servicio que tendría un contrato que lleva más de 17 años vencido, actualizado, que garantizaba la estabilidad de los trabajadores y una mejora en cuanto a su relación laboral con la empresa, pero que garantizaba fundamentalmente los servicios que se prestaban. Porque se ampliaba casi en 15 trabajadores la plantilla y eso permitía prestar todos los servicios con todas las hamacas en las playas. Mejoraba los servicios y aumentaba la recaudación. Se incluía, siempre ha sido clara, ha manifestado su intención de una concesión administrativa, de sacar a concesión el servicio, alguien paga un canon y si el canon son 3.000, el coste de los trabajadores son otros 3 millones, pues si gana 8, se lleva 2 millones limpio por gestionar el servicio. Hay otra parte
que es el Partido Socialista, que sigue defendiendo, a pesar de que en el pasado sabe que no fue posible. Yo entiendo que con la idea de confundir a los trabajadores y de ganar 4 votos, diciendo que de optar por la municipalización, cuando el propio presupuesto municipal de 2026, en el informe de intervención, dice que no se puede aumentar la plantilla y que las empresas municipales computan en el capítulo 1, por tanto, tienen que aclarar eso, que es un informe de la propia interventora. Y luego está nuestro modelo, que además hemos ido a la comisión de estudios y hemos ofrecido que sea un modelo intermedio. Nos hemos ofrecido al gobierno municipal para mediar entre los trabajadores y entre el ayuntamiento, porque yo creo que es algo de lo que se está olvidando el gobierno. La parte más importante es el servicio que se presta y los trabajadores que están trabajando en ese espacio. Oye, consúlteles lo que pretenden, y si no, consúlteles, infórmenles al menos del trabajo. Pero ¿qué te quiere un trabajador en las decisiones que se puedan tomar sobre una gestión de un determinado servicio? No, yo no estoy diciendo que a ellos no le va a afectar. No estoy diciendo que tenga que ver en la decisión. Lo que tengo que ver es en la incertidumbre que viven esos 33 trabajadores o 30 trabajadores de qué va a suceder con su situación laboral dentro de unos meses. Lo más normal y lo más coherente es que por parte de la administración, en vez de dar titulares en los medios de comunicación, y así se lo he manifestado a Alejandro, reúnase con los trabajadores. Y nosotros, yo en este caso, que soy el representante de Primero Canarias en esa comisión, nos ofrecemos como mediadores. La postura de trabajadores, la postura de los trabajadores, Samuel, perdona que te interrumpa, es que se adhieran a una sociedad municipal. No, para nada. Es que no están dando lugar a escuchar a los trabajadores. Y como mal mayor, el que no se separen los sectores, no, o sea, todo un conjunto. No. Y no soy yo quien tenga que decirlo, tienen que ser los trabajadores. ¿Lo han dicho ellos? No, yo me reuní la pasada semana con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, que no lo haya hecho público porque mi labor no es vender y hacer demagogia, pero yo me reuní la pasada semana con los trabajadores y lo que manifestaban es que ellos estaban molestos porque se había dado a entender que lo que querían es que fuesen funcionarios y pasaran a una empresa pública, y para nada. Ellos lo que quieren es que sus derechos laborales se garanticen en el futuro, y ellos aceptan la vía intermedia. ¿Y cuál es la vía intermedia? Pues mire, es muy sencilla. A día de hoy la partida en el presupuesto tiene 1.600.000 euros. Ese es el coste del servicio, 1.635.000 euros. El coste de los servicios de hamacas y sombrillas. Pues yo se lo he dicho a la comisión de estudios, se lo he dicho al propio Alejandro Marichal. Busca 400.000 euros. Aumenta la partida hasta 2 millones de euros. Y saca a licitación con los pliegos que nosotros hicimos, adaptándolos hasta esa cantidad, el servicio por 1 año más 1 año de prórroga. ¿Qué ganaríamos con eso? Para empezar, 7 trabajadores más. Y eso permitiría poner todos los sectores de hamacas y sombrillas en nuestras playas, aumentar la recaudación, mejorar el servicio. ¿Te refieres incluso gestionándolo al ayuntamiento? Y gestionándolo la recaudación municipal. No y la sacándolas gestión, a concurso para que empresas lleven los sectores. Permitiría eso, garantizar la estabilidad, mejorar la situación de los trabajadores, aumentar la recaudación. Daría pie también a la posibilidad de que lo que yo he escuchado al gobierno de unificar sectores de hamacas a kiosco, pues daría esa posibilidad. Porque ¿qué sucede ahora? Es que no tenemos todas las hamacas, por tanto no tenemos la posibilidad de unir todos los sectores a los kioscos, a los 8 kioscos que hay. Si usted pone todas las hamacas a disposición en la playa, podía, salvo el kiosco de la punta, unificar los sectores a los kioscos y que los kioscos presten servicios a las hamacas, que es un poco lo que viene a decir el gobierno, que lo manifiesta el propio gobierno. Y tendríamos también la seguridad jurídica, porque no nos olvidemos que llevamos 17 años pagando de manera irregular un servicio, y eso hay que regularizarlo. Si no se va por esa vía, ¿qué intuimos nosotros desde Primero Canarias? Que esto no va a salir adelante, que se va a proceder a llevar a cabo una judicialización del expediente y será más de lo mismo. Por tanto, un término intermedio, 400.000 euros, estabilidad de los trabajadores, mejora del servicio, 1 año más 1 año de prórroga. Y el siguiente gobierno que tome la decisión. Pero la pregunta que te hago es ¿quién la gestiona las hamacas? La gestiona una empresa privada del personal y la recaudación va íntegramente a las arcas municipales. Pues, igual que está, entonces. Igual que está, normalizando la situación y mejorándolo. Eso lo aceptan los trabajadores. O los trabajadores, no se trata de lo acepte porque aquí nadie está condicionando nada. Sí. Voy a lo que tú dices, lo verían con buenos ojos. ¿Por qué no se hizo eso en los kioscos? Porque el otro día me reprochaba a Alejandro Marichal, ¿verdad? Bueno, porque no hicieron el anterior gobierno, el Partido Socialista, Nueva Canaria. Muy sencillo. Y lo mismo con el tema de los kioscos. Y sí se sacaron individualmente. ¿Esa pregunta quién la hizo?
No, lo refirió a Alejandro Marichal. Y ahora le lanzo la pregunta a Alejandro Marichal. ¿Por qué no se hace eso en la gestión de la promoción publicitaria que quiere recuperar a los trabajadores para una empresa municipal? Son 7. Bueno, pues la recaudación de los kioscos Hay un informe, son 300.000 euros. Y es lo que se venía haciendo históricamente. Se trata de confrontar, fíjate, lo que yo he dicho, lo que hemos dicho nosotros es que nos ofrecemos como mediadores para tratar de llegar a un consenso. Porque lo peor de todo es que llevamos 17 años de manera irregular y que hay informes de la propia intervención que llegará un momento en que digan, no, esto no se presta más, porque hay que regularizar la situación. Oye, pues vamos a ir por este camino. ¿Por qué vamos a ir al camino de la confrontación? ¿Por qué vamos a ir al camino del enfrentamiento? ¿Por qué vamos a ir al camino de la demagogia? Yo podría hacer lo mismo que hacen otros, es decir, municipalización. Pero es que yo no creo que esa sea la vía. Porque yo creo, Diego, y te lo decía antes, que tenemos que ir en el futuro caminando hacia que los servicios municipales sean prestados por empresas externas que presten un servicio. ¿O empresas municipales? No, será de las privatizaciones. No, empresas externas No. que presten un servicio eficaz y eficiente. No quiere decir esto acabar con los trabajadores municipales, que miren que hay trabajo en las dependencias municipales, en las dependencias deportivas para los trabajadores que existen. Pero ¿usted duda que tendríamos un servicio más eficaz en el alumbrado si lo prestase una empresa externa? Seguro que no, lo exige. O en los parques. Aunque visto lo he visto con el tema de la basura, ojo. Bueno, o en el mantenimiento de los parques y jardines. Pues evidentemente no. No es un problema en la basura, es un problema en la gestión de residuos, más que la cuestión de residuos y que hay un contrato que se ha quedado obsoleto. Esa es la realidad. Porque pagan 15 millones, pero probablemente para que se prestase un servicio acorde a lo que demanda este municipio, haría falta no 15, sino 20 millones. Leí ayer en el periódico que el Ayuntamiento de La Oliva va a multiplicar por 100 la inversión en limpieza. Lo que tiene que haber es una supervisión, un control, si se prestan los servicios de crecimiento poblacional, los instrumentos de fiscalización. Pero bueno, yo miro a Güemes y le preguntaba al alcalde, a Óscar, oye, ¿cómo tienes tú el tema de los servicios municipales? Y me decía, Samuel, oye, una empresa que bajo la supervisión municipal... No, los servicios municipales de alumbrado o de vías y obras, o de servicios básicos. Hay una empresa que hace la gestión, porque es que si no tenemos capacidad de actuar en ellos. ¿O cómo están los servicios de día en San Bartolomé de Tirajana, de los que yo... privatizados no. Es decir, la gestión, la supervisión es municipal. Los mayores le pagan al ayuntamiento, pero hay una empresa que si el trabajador social se va de vacaciones, tiene la obligación de... ¿Y por qué no se puede hacer lo mismo con las hamacas? Eso es lo que estoy planteando yo. Ese modelo es el que yo planteo. O sea, que una empresa privada... Una empresa privada gestione el personal, pero los recursos vayan a las arcas municipales. ¿Y por qué no en los kioscos y sí en las hamacas? Pues mira, muy fácil, porque las hamacas son 200, los kioscos son 200.000 euros y las hamacas pueden tener un beneficio de 2 millones de euros. Y yo creo que nuestras calles, nuestras farolas, nuestros parques, nuestras instalaciones deportivas no están muy bollantes como para dejar caer o perder 2 millones de euros e invertirlos en la mejora de estas instalaciones. Ya. Así de sencillo. O sea, que ustedes es más de privatizar servicios. No es privatizar servicios. Prestón de servicios públicos, que es totalmente distinto. Lo que se está desarrollando en los centros de día, lo que se hace en los servicios de recogida, lo que se hace en parques y jardines, es totalmente distinto a privatizar. Privatizar es acabar con lo público. Yo creo que a día de hoy, tal y como está dimensionada la administración de San Bartolomé de Tirajana, los trabajadores municipales tienen que dedicarse a las instalaciones municipales y a las tareas municipales. Y las tareas externas tienen que ser prestadas por empresas externas, siempre bajo la fiscalización y la supervisión de la administración pública, que es totalmente distinta. Privatizar es lo que ellos quieren hacer, que es entregarle a una empresa privada la gestión del personal y los recursos y que pague un canon. Oye, ¿puede ser esa de manera eficaz? Sí, pero ¿por qué vamos a renunciar a 2 millones de euros o a 3 millones de euros cuando podemos destinarlo a la prestación de servicios básicos y a mejorar los servicios básicos en nuestro municipio? Pues yo no renuncio a eso. Y por tanto nos hemos ofrecido, insisto, de mediadores ante este conflicto que se augura, como el gobierno no dé el brazo a torcer. El gobierno no va a dar el brazo a torcer de momento. De momento sigue con su política y más de lo mismo. Bueno, deja correr el tiempo. Lo que pasa es que se ha visto un conflicto. ¿Usted es viable la denuncia en fiscalía? Bueno, yo creo que no la conozco en profundidad y no puedo hablar sobre aquello que no conozco. Lo que sí sé, lo que sí está claro aquí es la postura del Partido Socialista, sea viable o no, la postura de Coalición Canaria, sea viable o no, y la postura de Primero Canarias. La pregunta es, ¿qué opina el alcalde?
qué opina el Partido Popular, agrupación de vecinos. Hasta la fecha, en la comisión de estudio no han abierto la boca, han ido de meros observadores. Según parece, el alcalde no está de acuerdo con esa fórmula, un kiosco, un sector de hamacas. Lo que va diciendo, a mí no me lo ha dicho, pero es lo que dicen y me han dicho que va diciendo. Pero es que su grupo, al inicio de la legislatura, también optaba por la vía de la municipalización. Yo intuyo que habrá un conflicto, que habrá ruido y que llegado el momento el alcalde dirá: vamos a dejar contesto esto. rápidamente. El alcalde, en la entrevista que le hicimos en la ITV de Berlín, nos refirió que se está trabajando en un expediente por parte de sus compañeros de grupo de gobierno y que comparte lo que se está haciendo, que se llegará el momento que se votará y se sacará adelante, pero de momento comparten, tienen la misma opinión, es de la misma opinión. ¿Comparte el modelo kiosco sector de hamacas? Hasta ahí no llega. Hasta ahí no llega, no. Pero es que tampoco, lo que yo interpreto de lo que dice el alcalde en la entrevista... Pero es que tampoco, Alejandro, cuando le preguntamos sobre el tema de eso, ya no... Diego, lo que no podemos permitir, y vuelvo y repito, ofrecemos una vía de consenso. Un punto intermedio para terminar con un contrato que lleva 17 años vencido, que en el que ganan todas las partes. El siguiente gobierno que tome la decisión que considere. Si no se va por esa vía, acuérdate de lo que te digo, nos encontraremos con un expediente que se judicializa, porque ya lo ha anunciado el propio Partido Socialista, porque lo han anunciado los propios sindicatos. ¿Pero usted ve que tenga recorrido en fiscalía? No, eso son cosas distintas. Son cosas distintas. Una cosa es la denuncia que, según parece, existe por parte de un particular en fiscalía, y otra es que ante el avance del encargo de la comisión del informe de gestión y luego el posterior encargo de gestión de servicios, ya lo han anunciado el Partido Socialista y lo han anunciado los trabajadores que no están de acuerdo y que irán a la judicialización. Por tanto, eso es seguir empantanando un expediente que lleva 17 años vencido. Yo creo que tenemos que actualizarlo para mejorar los servicios, para que los trabajadores ganen estabilidad y para aumentar la recaudación. Un año más un año, 400.000 euros, poner todas las hamacas en la playa, y en el futuro pues se debatirá y se hablará y se tomarán las decisiones que tengan que tomarse. Le quiero referir sobre el tema de parques infantiles, porque te ha referido anteriormente, usted ha hecho una referencia, pero ha sacado un vídeo en redes ustedes que es muy claro, sobre todo que se anunció una inversión de 3,9 millones para la ampliación del Parque del Sur, pero sin embargo la zona infantil está en un estado penoso. Bueno, no solo el parque infantil el parque de Maspalomas, ¿no? Sacaremos en pocos días también uno sobre el multifuncional de San Fernando. El del tablero lo tienen cerrado porque, según parece, existen dificultades en el firme. El césped se levanta, de hecho se levantó con los vientos ¿El nuevo? Sí, el nuevo. El nuevo que se está haciendo, que todavía no está terminado. Se levantó. Hay una inversión de 3 millones de euros. Bueno, fundamentalmente, mejor que se levante ahora. Fundamentalmente, dinero que viene de Cabildo, pero la realidad es que nuestros parques infantiles presentan un estado lamentable. Todos. Y de nada vale, y vuelvo a lo mismo, renovar todos los parques infantiles si no tenemos un mantenimiento y si no tiene una seguridad en condiciones. De nada sirve. ¿Y eso qué es? Gestión. Pues hay que poner seguridad a todos los parques infantiles. ¿Lo vamos a hacer con servicios municipales? No, no podemos. Por tanto, hay que poner una empresa que gestione esos servicios. Hay que mantener los parques infantiles todos los días. ¿Tenemos capacidad a día de hoy con personal municipal para realizar esa gestión? Todo el mundo sabe que no. Por tanto, hay que poner una empresa que realice el mantenimiento de esas instalaciones. Porque si no, la imagen es la que es. El parque infantil del Parque Sur presenta un estado lamentable. Y no es que yo vaya allí y haga un vídeo sacando las cosas malas. Es que son los propios padres y madres los que me mandan las imágenes y las denuncias. El parque multifuncional de San Fernando presenta un estado lamentable. Todos los parques de San Fernando presentan un estado lamentable o mejorable. Por tanto, es actuar en cuanto a la rehabilitación de esos parques, ponerlos al día, pero de nada sirve ponerlos al día si tú no le pones un mantenimiento y no le pones una seguridad. Se le esconde que esto no es de ayer para hoy. Bueno, y a nadie se le esconde se le esconde que Marco Aurelio Pérez, de los últimos 30 años de gobierno en San Bartolomé de Tijana, pues ha pasado 20 gobernando. Por tanto, esa excusa a él no le vale. Porque entonces el más responsable de esa situación es él. ¿O no es así? Claro, pero ustedes critican, pero ¿qué hicieron cuando estuvieron gobernando? Es que yo nunca he tenido la capacidad de gestionar los parques infantiles. Yo le puedo decir lo que hice en las playas. Yo le puedo decir lo que hice en urbanismo. Le puedo decir lo que hice en deporte, lo que hicimos en servicios sociales.
Ahora no me pregunte por algo que no fue competencia mía. Pero esa excusa a Marco Aurelio Pérez no le vale. Porque lleva, insisto, creo que el del 91 y estamos en el 2025, formando parte como alcalde o como concejal de los distintos gobiernos municipales. ¿Qué ha hecho él entonces con los parques infantiles? ¿Qué ha hecho con el alumbrado? ¿Qué ha hecho con las instalaciones deportivas? Y además, ¿hasta cuándo es vivir de las rentas o de lo que otro no hizo en el pasado? Se lanzó diciendo, no sé si se lo recuerdas, que el estadio de Maspalomas era un patatal. Pues 3 años después sigue teniendo un patatal, con una pista destrozada porque autorizó un concierto a una empresa privada que no se ha hecho responsable del pago de ese concierto. Lo va a pagar el ayuntamiento, nuestros vecinos. El césped estaba sembrado en aquel momento, pues decidió tomar la decisión de no regarlo. ¿Saben en qué ha acabado el estadio municipal? Pues siendo cobijo para personas sin hogar, para menores migrantes. Semana sí, semana no, tienen que cambiar la fechadura. ¿El estadio municipal? Sí, semana sí, semana no, tienen que cambiar la fechadura porque en las instalaciones y en las dependencias del estadio se meten personas sin hogar a dormir. En eso ha acabado. Y por tanto, ¿hasta cuándo van a recurrir a la herencia? Y además, si tú eres el que recibe la mayor parte de la herencia, hagan la media de los concejales por grupo político a ver los que más llevan gobernando en San Bartolomé de Tirajana. Como le decía el otro día a la concejala de escuelas infantiles, ¿se hizo mal en el pasado algunas cosas? Claro, pero es que si hay alguien que lo ha hecho mal en el pasado son ustedes, que son los que más tiempo llevan gobernando. Por tanto, esa excusa no la utilicen porque no les vale. Se vio sin argumentos y tuvo que tirar de la segunda teniente alcalde de Elena Álamo para responderme, porque se vio que no tenía recursos ante un despropósito que han hecho en las escuelas infantiles, que es en pleno curso escolar trasladar a los niños Se hizo con el de tablero, un municipio. se hizo con los niños de San Fernando para el tablero. Y Sí, estuvo mal con los niños de San Fernando al tablero y está mal con los niños del tablero de San Fernando. Y si no, pregúntenle a los padres, que son los que me han mandado vía redes sociales las propias denuncias que han hecho a la concejalía. Y aquí, en este medio, dijo que era una pataleta política. No, no es una pataleta política. Es una pataleta política de los padres que ni siquiera me conocen y me mandan vía redes sociales las denuncias que han hecho porque es un despropósito. Y se lo decía yo a él. ¿Usted se piensa que el alcalde se atrevería a hacer una obra en un colegio de Tunte en pleno curso y trasladar a los niños a Santa Lucía? Claro que no, porque se lo comen. ¿Y por qué lo hace aquí? Para justificar una subvención, pues pida un plazo de prórroga de la subvención y haga las obras. No había más prórroga. Y haga las obras en el tiempo y forma cuando corresponden. Y no acuda a decir, es que tú en el pasado. No. Olvídate que llevas 3 años gobernando. Y no solo 3 años. Es que llevas de los últimos 30, 16 siendo alcalde. Ya no le vale. A mí, sinceramente, ¿alguien se puede creer que Marco Aurelio Pérez ha transformado este ayuntamiento y que puede utilizar esos argumentos cuando tenemos la playa del Inglés un estado lamentable, cuando nuestros centros comerciales presentan un estado lamentable, cuando nuestros paseos presentan un estado lamentable, cuando el alumbrado son más las luces que están fundidas que las que están funcionando? Si hay algún responsable es él. Y por eso, a tu pregunta inicial, ¿estarías dispuesto a llegar a acuerdos en el futuro? Pues claro. Porque yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de vivir en este municipio. Y está claro que Marco Aurelio Pérez y los que posibles aliados no son lo mejor para este municipio. Está claro también que también poco va a destacar usted a quién puede ser su socio de gobierno en la próxima legislatura. No, puede ser cualquiera. Porque yo, y tú lo sabes bien, me llevo bien con todo el mundo. Pero sí, Ahora, eso no lo ha dicho que se lleve con todo el mundo, pero no pacta con todo el mundo. Ser socios para lo mismo, no. Hacer un pacto para mantener un sillón en una concejalía, no. Yo estoy aquí por vocación. Y tengo la misma vocación política. Se lo digo casi todos los días a mi hija, que es una niña, y pregunta, oye, papá, ¿y cuando se acabe esto? No pasa nada. A tu padre le gusta tanto lo otro como esto. Yo estoy aquí por vocación, pero mi vocación también es estar en la residencia. Y tú lo sabes, que me conoces de cuando estaba allí y que lo sentía con pasión. Por tanto, estar aquí para mantener un sillón, para mantener un sueldo, a mí no me hace falta. Yo estoy aquí para transformar este municipio. Y yo creo, y a los hechos me remito, que cuando hemos tenido la posibilidad de gobernar, hemos transformado en la parte que nos correspondía este municipio. Y a los hechos me remito. Es más fácil ponerse de acuerdo con quien tú crees que va en esa misma idea que con alguien que lleva 30 años gobernando San Bartolomé de Tirajana y que lo único que hace es enredar, malmeter y no se dedica a gestionar. Y a los hechos me remito. Pregúntele a la gente cómo están las instalaciones deportivas.
Mira, esto que le voy a decir va a sonar a chiste, pero es una realidad. Usted sabe que en la piscina municipal de San Fernando todas las noches nos visitaba un erizo a beber agua en la piscina municipal. Sí. Como si fuera algo anecdótico. Pues un erizo que venía de los jardines, iba, bebía agua y se iba como si nada. Cientos de gatos en una instalación deportiva. Al final acabaron los gatos... Comiéndose al erizo. No, el erizo ahogado y los gatos bebiendo agua de la piscina. Eso es normal. Me va mucha gente a la piscina. ¿No? Eso es normal. Pregunto. Yo creo que no. ¿Es normal la situación en la que se encuentran nuestros parques y jardines? ¿Es normal cómo está el alumbrado? ¿Es normal que haya un valle que se eternice durante más de 2 años y nadie haga nada? ¿Nos merecemos eso? ¿Nos merecemos la imagen de nuestros centros comerciales? ¿Nos la merecemos? Yo creo que no. Por tanto, hay que acabar con esa manera de hacer política y buscar otra que sea más transformadora. Porque si no, insisto, estar aquí por un puesto, por un cargo, yo por lo menos no necesito de él. Si estoy en política, estoy para transformar. Por tanto, me pondré de acuerdo con el que esté dispuesto a transformar. Y sinceramente, los hechos me dicen que algunos llevan mucho tiempo aquí y no han transformado nada. ¿Qué pasó con Nueva Canaria? Pues pregúntela a ellos. Se habla tanto de que puede haber una gran alianza Partido Socialista en Nueva Canaria con otras formaciones políticas, el caso de Hablemos Ahora. Pues pregúntela a ellos. Las decisiones que tomen en el futuro dependerán de ellos. Yo les sigo teniendo un aprecio personal a muchas de las personas que se mantuvieron en Nueva Canaria y un respeto. En lo político tenemos diferencias. Sí. Las decisiones que tomen en el futuro, pues de ellos dependerán. Yo creo que se me nota muy ilusionado con el proyecto que hemos iniciado, mis compañeros también, y lo más importante, la Asamblea de San Bartolomé de Tirajana, que en un 95% respaldó mi situación. Lo que suceda con ellos, pues será problema de ellos. Un oyente me pregunta que si no se produciera una desbandada, si se suman a Coalición Canaria. Pero es que no nos vamos a subir no nos vamos a subir a Coalición Canaria. Lo digo si se presenta conjuntamente. Ha entendido mal ese oyente, pero no nos vamos a subir a Coalición Canaria. Bueno, he dicho que y además posiblemente se llegue a un acuerdo para presentarse conjuntamente a una lista, una candidatura. Que será una opinión que tenga que ser trasladada a la Asamblea. Y la decisión que se tome no será mía, será de la Asamblea. Pero no es nuestro interés acabar ni en Gran Canaria, ni en Canarias, ni en San Bartolomé de Tirajana, ni en Santa Lucía, ni en Agüimes, no. Primero Canarias. Usted maneja siempre encuestas. Hay una encuesta que dice que Vox crece exponencialmente en San Bartolomé. Pues por tanto es una obligación ponernos de acuerdo. Porque tenemos que ser capaces de que la ultraderecha, que estamos viendo cuál es su manera de gobernar, entre en las instituciones municipales, en las instituciones insulares, y no solo entre, sino condicione los gobiernos. Por tanto, no es una necesidad, una obligación. En todo caso, queda un año y poco. Vamos a ver si nos adelantan las elecciones antes las generales, que entonces precipitaría un montón de situaciones. Vamos a ver lo que da de sí hoy el debate del Estado de la Nacionalidad, que ha empezado hoy, porque ahí se aclararán y se verán muchas posturas encontradas. Bueno, nosotros todavía no tenemos participación en ese debate, pero bueno, se está celebrando, pero lo veremos con interés. Sí, marca un poco el rumbo de la política del gobierno, y en eso sí están ustedes, pues bueno, no sé cuántos alcaldes hay de Primero Canaria, pero unos cuantos. Bueno, sí, teníamos 11, nos han ido quitando algunos, pero bueno, sin ninguna duda... ¿Ve una moción de censura en Santa Lucía? No la veo, no creo que sea posible. Y tampoco creo que sea algo que le importe a los ciudadanos. A los ciudadanos les importa que haya un gobierno estable, que gobierne y que mejore su situación y la de sus vecinos. Y en eso está centrado el alcalde y en eso está centrado el grupo de gobierno. Que sigan conspirando, que sigan generando rumores aquellos que llevan toda la vida entendiendo la política como es. Perfectamente. Samuel Enrique Quintana, gracias por acercarse a este estudio. Un abrazo. Y por referirnos a lo que nos ha dicho. Buen día, un saludo. Gracias, tío. Adiós.